Estudia y Aprende presenta Pasos para hacer una entrevista. En este canal ya tengo un video sobre cómo hacer una entrevista. Sin embargo, fue de los primeros videos que hicimos y por lo tanto el audio pues ya no es como se escuchaba en aquel entonces y me han comentado mucho que no se escucha bien. Entonces, por eso estoy haciendo esta nueva versión. No va a tener exactamente la misma información, aunque sí mucha, muy parecida, porque obviamente cómo hacer una entrevista y los pasos para hacer una entrevista, pues es prácticamente lo mismo. De todas maneras, te voy a dejar el enlace al artículo en donde puedes leer la información que venía en ese otro video y eso te va a complementar lo que vamos a ver a continuación. En el artículo, por ejemplo, están los antecedentes de la entrevista, desde cuándo se han utilizado, que viene desde la antigüedad, desde Grecia prácticamente, y bueno, algunos tipos de entrevistas que específicamente en este video no vamos a tocar. Vamos a tocar más el tema directamente de los pasos para elaborar la entrevista en la secundaria o preparatoria. La entrevista es una técnica de investigación que nos sirve para conocer lo que piensan otras personas. Sobre todo es importante para obtener información sobre las opiniones, los valores o el conocimiento de alguna persona en particular. Por lo tanto, el primer paso para elaborar una entrevista es buscar un tema que sea de interés social y buscar a una persona que tenga el conocimiento necesario para contestar tus preguntas sobre ese tema. La entrevista básicamente consiste en recolectar información a través de un proceso de preguntas y respuestas. Al momento de elegir el tema para la entrevista, trata de que sea un tema del que tú sabes, aunque sea un poco, o por lo menos que sea un tema que te interese para que cuando estés buscando información no te aburras y le pongas atención a todo lo que estás descubriendo. Si es un tema que te obligaron a hacer en la secundaria y de plano no te interesa para nada, pues ni modo, tendrás que poner un poquito de atención para poder hacer las preguntas correctas. Entonces, el primer paso es elegir el tema. Después hay que elegir el tipo de entrevista que vamos a realizar. Hay entrevistas informales, específicas, que tocan el tema a profundidad. Puede haber entrevistas colectivas e incluso no nada más puedes entrevistar a una persona, también puedes entrevistar a un grupo de personas. Entonces, elige en primer lugar si vas a entrevistar a una sola persona o a un grupo de ellas. Hay entrevistas estructuradas y hay entrevistas no estructuradas. En las entrevistas estructuradas, la persona que hace la entrevista va a hacer preguntas que ya tienen como cierto tipo de respuestas y de las cuales el entrevistado no se puede salir. Esto principalmente puede funcionar para temas científicos o donde tienes que presentar al final como un cierto tipo de estadísticas. Las entrevistas no estructuradas pues le permiten al entrevistador que responda libremente. Entonces, para la temática de español, para todo lo que estamos viendo, lo que estás viendo en la secundaria en español, lo mejor es elegir una entrevista no tan estructurada para que el entrevistador tenga libertad de darte las respuestas como él quiera. También puedes hacer una entrevista dirigida o una entrevista no dirigida. En la entrevista dirigida ya sabes exactamente lo que vas a preguntar, el orden de las preguntas y prácticamente solo le vas a dar el espacio al entrevistado para que responda, pero tú vas a tener la guía de la conversación. En una entrevista no dirigida, lo que puede suceder es que tienes un tema y entonces empiezas a hablar con el entrevistado y vas acomodando las preguntas que tengan relación con las respuestas que el entrevistado te va dando. Para hacer una entrevista no dirigida necesitas tener más conocimiento del tema, porque si no puedes preguntar algo que sea pues absurdo y si no le entiendes a la persona a la que estás entrevistando, tampoco vas a poder continuar con esa conversación. Una entrevista no dirigida podría sentirse más como una conversación libre.
Por lo tanto, si no sabes bien del tema, mejor haz una entrevista dirigida en donde ya tengas bien especificadas tus preguntas, dejas que el entrevistador responda y te pasas a la siguiente cuestión. Para planificar tu entrevista, debes de tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿qué información necesitas recabar? ¿Qué preguntas son necesarias para recabar esa información? Durante la entrevista, trata de tener una corporalidad que le permita al entrevistado sentirse en confianza y cómodo contigo. No mantengas los brazos cruzados o las piernas o una actitud muy rígida y distante. Tienes que ser amable, abrir tu espacio, sonreír, para que vayas creando un clima de confianza y que el entrevistado pues te responda sin estarse preocupando por si lo estás grabando o si estás anotando sus respuestas o cualquier cosa en la que estés recolectando esa información. Si hay algo que no entiendes o para asegurarte que entendiste bien, puedes responderle. Cuando el entrevistado te dé la respuesta, tú puedes decirlo con tus palabras, a ver si entendiste bien o si hay algo que te tenga que explicar mejor. Siempre empieza con las preguntas más sencillas y deja las preguntas más complejas para la parte final de la entrevista. Normalmente se comienza con una breve semblanza del entrevistado. Puedes ya sea preguntarle directamente. Para las personas que no te conocen, cuéntanos quién es fulanito de tal y cuál es su currículum o cuáles son sus antecedentes en esta materia. Y así dejas que él mismo se presente o puedes presentarlo tú, elaborando una breve semblanza de tu entrevistado. Después empieza con las preguntas más generales sobre el tema y ve profundizando a medida que avanza la entrevista. Deja que vaya fluyendo la información durante tu entrevista. Si te das cuenta de que alguna de las preguntas que tú planificaste ya las respondió el entrevistado en otra pregunta que le hiciste, pues obviamente no la vuelvas a hacer para que no sea reiterativa, repetitiva. Entonces, date un margen de libertad para hacer o no las preguntas que tú tenías planteadas. Agradécele al entrevistado al final. Puedes sacar tus conclusiones de lo que aprendiste al realizar la entrevista, ya sea en el momento en que haces la entrevista o después cuando vayas a presentar tu trabajo final. Si necesitas presentar el trabajo final en formato de video, pues va a ser muchísimo más fácil porque ya lo vas a ver grabado y ahí se verá que sí realizaste la entrevista. Si es una transcripción, trata también de tener constancia de que realizaste esa entrevista, ya sea con fotos, con video o con audio, para que se vea que sí realizaste tu trabajo y después haz la transcripción. Al momento de realizar la transcripción de una entrevista, si sientes que preguntaste mal algo o que hay palabras que no se entienden muy bien, pues puedes editar tus preguntas para que la persona que la lea no se enrede con la conversación, porque muchas veces pues los gestos y la manera en la que el entrevistado o el entrevistador hablan, al momento de transcribirlo no queda muy bien explicado y entonces mejor omite esas partes. Espero que esta información te haya sido útil. Voy a estar haciendo nuevas versiones de los videos que no tienen buen audio, así es que por favor déjame en los comentarios qué video quieres que repitamos o también coméntame qué temas estás viendo ahorita en tu escuela para sacar información sobre lo que necesitas. Si este video te sirvió, compártelo con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea. Suscríbete al canal de Estudia y Aprende y por acá te dejo otro video que te puede interesar.